En medio de una feroz tormenta invernal, en lo más profundo del desierto nevado de Nevada, un Mustang yace congelado en la nieve, aferrándose a la vida con las últimas fuerzas que le quedan. El viento aúlla entre las montañas, y la nieve, densa y arremolinada, oculta cualquier rastro de la lucha del animal. Ha sido abandonado, dejado a su suerte en el frío implacable. Pero entonces, de la nada, aparece un hombre. Un forastero en estas tierras, un ranchero llamado Cole, se encuentra con el caballo herido. Apenas puede moverse, su cuerpo está magullado y su respiración es débil. Pero, en ese instante, contra todo pronóstico, el Mustang levanta la cabeza y lo mira fijamente. Sus ojos están llenos de desesperación. Con un último y desgarrador relincho, el caballo le suplica ayuda. Lo que ocurre a continuación romperá todo lo que Cole creía saber sobre la supervivencia, la compasión y el lazo inquebrantable entre un hombre y un caballo. La tormenta rugía con furia mientras Cole avanzaba entre la nieve cegadora. Las herraduras de su caballo crujían sobre las gruesas capas de hielo que cubrían el suelo. El viento era despiadado, se colaba por su chaqueta como si tuviera vida propia. La visibilidad era prácticamente nula, y aunque conocía bien el terreno, la desolación del paisaje helado lo hacía sentirse más pequeño que nunca. El rancho de su familia estaba a kilómetros de distancia, y había esperado llegar antes de que la tormenta golpeara con toda su fuerza. Pero ahora estaba claro que no lo lograría. Mientras urgía a su caballo a avanzar, pensó en el calor de su cabaña y en la cena caliente que lo esperaba. Pero entonces, algo en la distancia llamó su atención. Una silueta oscura, apenas visible en la neblina blanca, permanecía inmóvil. La curiosidad lo atrapó al instante. Giró su caballo en esa dirección, esperando que fuera solo un árbol o una pila de rocas. Pero a medida que se acercaba, su corazón se hundió. Era un caballo, un Mustang, salvaje, fuerte, pero en evidente peligro. La nieve a su alrededor estaba manchada de sangre y sus costados se agitaban con respiraciones superficiales. Cole desmontó y se acercó con cautela. Sus botas crujieron contra la tierra helada mientras avanzaba. El Mustang yacía en el suelo, sus patas dobladas de forma extraña bajo su cuerpo. Sus ojos estaban muy abiertos, aterrorizados, fijos en los de Cole. Por un momento, los dos se quedaron, mirándose. Hombre y bestia. Extraños en medio de la tormenta. El cuerpo del caballo temblaba por el frío, pero no intentó huir. Cole se arrodilló a su lado, sintiendo su corazón latir con fuerza. Había visto muchas cosas en sus años en 1900 en el rancho, pero nada como esto. Las costillas del Mustang eran visibles bajo su pelaje enmarañado, y había cortes profundos a lo largo de sus flancos. Había pasado por el infierno. «Hey, tranquilo», susurró Cole, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «No voy a hacerte daño». Extendió la mano con cuidado, su guante rozando el cuello del caballo. Para su sorpresa, el Mustang no se apartó. En su lugar, dejó escapar un débil relincho, su aliento saliendo en ráfagas rápidas y entrecortadas. El pecho de Cole se apretó. El animal estaba demasiado débil para levantarse, pero la intensidad en su mirada decía que no estaba listo para rendirse. La tormenta empeoraba. La nieve caía en densas cortinas, cubriéndolo todo en un blanco impenetrable. Cole sabía que no podía dejar al caballo allí. Tenía que hacer algo. Estaba solo, a kilómetros de cualquier ayuda, y el Mustang no tenía oportunidad de sobrevivir mucho más tiempo en estas condiciones. «Resiste», murmuró Cole, poniéndose de pie y mirando a su alrededor. A lo lejos, recordó una pequeña cabaña de caza, una vieja construcción que solía visitar en su juventud. Era su única opción. Tenía que llevar al caballo hasta allí, fuera de la tormenta, pero mover al Mustang sería casi imposible. No podía dejarlo solo. Pero ¿cómo podría salvarlo? El caballo dejó escapar otro sonido, un relincho suave, desesperado, y el corazón de Cole se estremeció. No estaba pidiendo mucho, solo ayuda. Sin pensarlo, metió la mano en su bolsa de emergencia y sacó una cuerda. «No estás solo», susurró, más para sí mismo que para el caballo. Con la tormenta rugiendo a su alrededor, Cole ató la cuerda con cuidado alrededor del pecho del Mustang, asegurándola lo mejor que pudo. Los ojos del caballo lo siguieron.
su dolor y agotamiento eran tan evidentes que casi quebraron la determinación de Cole. Apretó el nudo y empezó a tirar. Lentamente, guiando al Mustang hacia la cabaña. Paso a paso. La nieve caía con más fuerza ahora, y cada respiro que tomaba Cole se sentía como si pudiera ser el último. Apenas podía ver a través de la ventisca, pero la urgencia en los movimientos del Mustang lo mantenía en marcha. Cuando por fin divisó la cabaña, su corazón latió con fuerza. El Mustang tropezó. Sus patas flaquearon bajo su peso. Las manos de Cole temblaron mientras lo sujetaba. «Vas a lograrlo», dijo, aunque ni siquiera él estaba seguro de creerlo. «Tienes que hacerlo». La cabeza del Mustang se inclinó, y por un instante, Cole temió que colapsara por completo. Pero entonces, el caballo alzó de nuevo la mirada. Sus ojos brillaban con algo más que agotamiento. Algo parecido a la confianza. En ese momento, Cole lo entendió. Esto no era solo una cuestión de supervivencia, era algo más profundo. Algo que iba más allá de los instintos salvajes del Mustang y del deber de un ranchero. Era un vínculo forjado en medio de una tormenta, brutal, entre dos almas que se negaban a rendirse. Luchando contra todas las adversidades, Cole tragó saliva con dificultad, su respiración entrecortada por el esfuerzo. «No te voy a dejar, amigo. Estamos juntos en esto». Y justo cuando alcanzaron la puerta de la cabaña, el Mustang dejó escapar un relincho bajo y suplicante, un sonido que le hizo estremecerse hasta los huesos. Algo dentro de Cole se rompió. Una determinación feroz tomó el control. No iba a dejar que ese caballo muriera en el frío. Dentro de la pequeña cabaña, el fuego crepitaba en la chimenea, su calor chocando con el rugido de la ventisca afuera. Cole había hecho todo lo que se le ocurrió para ayudar al Mustang. Había extendido heno en el suelo para amortiguar su cuerpo exhausto. Lo cubrió con mantas y se aseguró de que estuviera protegido del viento. Pero, sin importar cuánto hiciera, la respiración del caballo seguía siendo superficial y su cuerpo temblaba con cada exhalación. Cole se sentó cerca, sus manos aún frías a pesar del fuego, observando al Mustang con atención. Podía oír el latido constante de su propio corazón, y el silencio entre ambos se hacía pesado con palabras que no podían decirse. Nunca se imaginó esto. Nunca pensó que encontraría a una criatura en una situación tan desesperada, necesitando ayuda que solo él podía ofrecer. Su mente se llenó de pensamientos sobre los problemas que enfrentaba en el rancho. La situación era difícil. La comida para el ganado había subido de precio. Las cosechas no habían resistido el clima extremo, y él y su hermana menor estaban haciendo lo imposible para salir adelante. Esto no era lo que había planeado para su vida. Solo, en medio de la nada, tratando de salvar a un caballo que ni siquiera conocía, pero no podía darse la vuelta. No podía abandonarlo. Cole se inclinó hacia adelante, sus dedos rozando la crin enmarañada del Mustang. Los músculos del caballo se contrajeron levemente. Una señal de que todavía estaba consciente, todavía resistiendo. No podía dejarlo. Irmuntonó cuando aún seguía luchando. Los minutos pasaron, luego, las horas. Cole intentó todo lo que pudo para ayudar al Mustang a recuperar fuerzas. Frotó sus patas, tratando de estimular la circulación. Le habló con voz baja y tranquila, esperando que su presencia le diera algo de consuelo. Pero el Mustang solo respondía con respiraciones débiles, como si el peso del mundo fuese demasiado para él. Entonces, justo cuando Cole estaba por buscar más suministros en su alforja, escuchó un sonido. Un relincho suave. Su corazón dio un vuelco. El Mustang estaba tratando de comunicarse. Cole corrió de regreso a su lado, arrodillándose junto al animal. «Vas a estar bien», susurró, más para convencerse a sí mismo que al caballo. Los ojos del Mustang se entreabrieron fijando su mirada en Cole. Había algo crudo en esa mirada, algo desesperado. Era una súplica, y Cole no podía ignorarla. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza, pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Cole se quedó al lado del Mustang, sosteniendo su cabeza con cuidado, dándole todo el consuelo que podía ofrecerle. Era una sensación extraña. Esta responsabilidad. Como si, de alguna manera, ahora estuvieran conectados. Ya no era solo un caballo salvaje. Era algo más.
algo que lo necesitaba tanto como él a él. Cole pensó en su vida antes del rancho, antes de que todo cambiara. Siempre había amado a los caballos. Había crecido rodeado de ellos. Pero la vida lo había empujado hacia una existencia más solitaria, lejos de la libertad y la compañía que una vez había conocido. Y este Mustang, este caballo luchador, le recordaba la vida que una vez soñó. Una vida de fuerza. De libertad. Cole miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo en un velo blanco. Sabía que no podía quedarse en la cabaña para siempre. Tenía que volver al rancho, a su familia, a su vida, pero ¿cómo podría dejar a este caballo atrás? ¿Cómo podía abandonar a alguien que le había hecho su último ruego de ayuda? De repente, el Mustang se movió. Su cuerpo tembló mientras intentaba incorporarse. El corazón de Cole se aceleró. Tranquilo, amigo, susurró, acercándose rápidamente para sostenerlo. Las patas del Mustang temblaron. Por un momento, Cole temió que se desplomara otra vez. Pero el caballo logró ponerse de pie. Débil, tambaleante, pero de pie. Eres más fuerte de lo que pareces, murmuró Cole. El Mustang dio unos pasos lentos. Sus cascos rasparon ligeramente. El suelo de madera. Cole se colocó a su lado, apoyando una mano en su hombro. Vamos a salir de esta, juntos. Las palabras le salieron con facilidad. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Y justo cuando empezaba a sentir un destello de esperanza, un fuerte crujido resonó por la habitación. El sonido inconfundible del techo cediendo bajo el peso de la tormenta. Cole se quedó helado. El Mustang levantó la cabeza bruscamente, sus orejas girando hacia el techo con nerviosismo. El viento rugió con más fuerza. La tormenta parecía intensificarse con cada segundo. El pulso de Cole se disparó. La cabaña no iba a resistir mucho más. Tenía que sacar al Mustang de allí. El refugio había servido como santuario temporal. Pero no sería suficiente. Se apresuró a tomar la cuerda, sus dedos entumecidos por el frío. La pasó con cuidado alrededor del pecho del caballo, asegurándola con un nudo firme. Vamos. No nos rendimos ahora. El Mustang, aún débil, dejó escapar un relincho bajo, como si entendiera la urgencia. Juntos se dirigieron a la puerta. La ventisca los esperaba afuera. Pero en cuanto Cole cruzó el umbral, sintió el verdadero peso de la tormenta. El desafío real apenas comenzaba. El viento aullaba como una bestia viva, lanzando torbellinos de nieve que cortaban su piel y le congelaban el aliento en el aire. El Mustang tropezó a su lado, sus patas temblorosas hundiéndose en la nieve espesa, pero en sus ojos brillaba una chispa que se negaba a apagarse. El corazón de Cole latía con fuerza, al mismo ritmo de los cascos golpeando la nieve. Cada paso los llevaba más lejos, adentrándose en la tormenta. La cabaña les había dado un respiro, pero no los protegería por mucho tiempo. El blizzard los envolvía sin piedad. Se movió más rápido de lo que esperaba, y ahora estaban atrapados, en medio de la nada, con un Mustang herido, sin refugio a la vista, y solo su determinación para seguir adelante. Pero el Mustang solo respondía con respiraciones débiles, como si el peso del mundo fuese demasiado para él. Entonces, justo cuando Cole estaba por buscar más suministros en su alforja, escuchó un sonido. Un relincho suave. Su corazón dio un vuelco. El Mustang estaba tratando de comunicarse. Cole corrió de regreso a su lado, arrodillándose junto al animal. «Vas a estar bien», susurró, más para convencerse a sí mismo que al caballo. Los ojos del Mustang se entreabrieron, fijando su mirada en Cole. Había algo crudo en esa mirada. Algo desesperado. Era una súplica. Y Cole no podía ignorarla. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza. Pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Cole se quedó al lado del Mustang, sosteniendo su cabeza con cuidado, dándole todo el consuelo que podía ofrecerle. Era una sensación extraña. Esta responsabilidad. Como si, de alguna manera, ahora estuvieran conectados. Ya no era solo un caballo salvaje. Era algo más. Algo que lo necesitaba tanto como él a él. Cole pensó en su vida antes del rancho, antes de que todo cambiara. Siempre había amado a los caballos.
Había crecido rodeado de ellos. Pero la vida lo había empujado hacia una existencia más solitaria, lejos de la libertad y la compañía que una vez había conocido. Y este Mustang, este caballo luchador, le recordaba la vida que una vez soñó. Una vida de fuerza, de libertad. Cole miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo en un velo blanco. Sabía que no podía quedarse en la cabaña para siempre. Tenía que volver al rancho, a su familia, a su vida. Pero, ¿cómo podría dejar a este caballo atrás? ¿Cómo podía abandonar a alguien que le había hecho su último ruego de ayuda? De repente, el Mustang se movió. Su cuerpo tembló mientras intentaba incorporarse. El corazón de Cole se aceleró. «Tranquilo, amigo», susurró, acercándose rápidamente para sostenerlo. Las patas del Mustang temblaron. Por un momento, Cole temió que se desplomara otra vez. Pero el caballo logró ponerse de pie, débil, tambaleante, pero de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces», murmuró Cole. El Mustang dio unos pasos lentos. Sus cascos rasparon ligeramente. El suelo de madera. Cole se colocó a su lado, apoyando una mano en su hombro. «Vamos a salir de esta». Juntos, las palabras le salieron con facilidad. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Y justo cuando empezaba a sentir un destello de esperanza, un fuerte crujido resonó por la habitación. El sonido inconfundible del techo cediendo bajo el peso de la tormenta. Cole se quedó helado. El Mustang levantó la cabeza bruscamente, sus orejas girando hacia el techo con nerviosismo. El viento rugió con más fuerza. La tormenta parecía intensificarse con cada segundo. El pulso de Cole se disparó. La cabaña no iba a resistir mucho más. Tenía que sacar al Mustang de allí. El refugio había servido como santuario temporal. Pero no sería suficiente. Se apresuró a tomar la cuerda, sus dedos entumecidos por el frío. La pasó con cuidado alrededor del pecho del caballo, asegurándola con un nudo firme. «Vamos, no nos rendimos ahora». El Mustang, aún débil, dejó escapar un relincho bajo, como si entendiera la urgencia. Juntos, se dirigieron a la puerta. La ventisca los esperaba afuera. Pero en cuanto Cole cruzó el umbral, sintió el verdadero peso de la tormenta. El desafío real apenas comenzaba. El viento aullaba como una bestia viva, lanzando torbellinos de nieve que cortaban su piel y le congelaban el aliento en el aire. El Mustang tropezó a su lado, sus patas temblorosas hundiéndose en la nieve espesa. Pero en sus ojos brillaba una chispa que se negaba a apagarse. El corazón de Cole latía con fuerza, al mismo ritmo de los cascos golpeando la nieve. Cada paso los llevaba más lejos, adentrándose en la tormenta. La cabaña les había dado un respiro, pero no los protegería por mucho tiempo. El blizzard los envolvía sin piedad. Se movió más rápido de lo que esperaba, y ahora estaban atrapados, en medio de la nada, con un Mustang herido, sin refugio a la vista, y solo su determinación para seguir adelante. «Lo estás haciendo bien», murmuró Cole entre dientes, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Solo sigue avanzando. Tenemos que llegar a un terreno más alto». Sabía que, si no llegaban pronto a una cresta, estarían perdidos. La nieve caía cada vez con más fuerza, y podía sentir la temperatura desplomándose aún más. Cada respiración se convertía en una nube de vapor frente a él, quemándole los pulmones como si estuvieran congelándose desde adentro. El Mustang avanzaba a su lado, tambaleante, con la cabeza baja y la respiración entrecortada. Cada vez que sus patas cedían y casi caía, el corazón de Cole se detenía por un instante. Extendió la mano y tiró suavemente de la cuerda que los mantenía unidos, instando al caballo a dar unos pasos más. «Vamos. Tú puedes», dijo, su voz quebrándose por el frío. No estaba seguro de si se lo decía al Mustang o a sí mismo. Nunca había estado en una tormenta así. Nunca se había sentido tan expuesto. Mientras avanzaban penosamente, su mente no dejaba de pensar en su hermana, esperándolo en el rancho. Le había prometido que volvería antes del anochecer. Eso fue hace horas. Debería haber sabido que la tormenta venía. Debería haberse preparado mejor. Pero ahora no importaba.
Solo quedaban él y el Mustang, y tenían que salir de esto. No había otra opción. La nieve seguía cayendo en densas ráfagas, cubriendo el suelo con cada nuevo golpe de viento. La visibilidad era mínima, apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Apretó la cuerda con más fuerza, asegurándose de que el Mustang siguiera con él. Entonces, un suave relincho rompió el aullido del viento. Cole se detuvo en seco. Su corazón saltó en su pecho, se giró rápidamente conteniendo la respiración. El Mustang ya no estaba detrás de él. ¡Hey! Gritó Cole, su voz desesperada. ¿A dónde vas? El viento se llevó sus palabras. Escuchó el sonido de los cascos golpeando la nieve. Pero no había respuesta. Empujó su cuerpo a través de la ventisca, sintiendo cómo sus botas se hundían en el suelo helado. Apenas podía ver algo en la tormenta, pero el ruido del Mustang era inconfundible. Tiró con más fuerza de la cuerda, tratando de atraerlo de vuelta, pero no estaba funcionando. El miedo le recorrió el pecho. Tenía que recuperar al Mustang antes de que se alejara demasiado. Antes de que la tormenta lo separara para siempre. La nieve se hacía más densa. La ventisca avanzaba con una ferocidad aún mayor. El corazón de Cole latía con fuerza mientras tropezaba hacia adelante, sus piernas cada vez más pesadas con cada paso. No podía perderlo. No ahora. De repente la cuerda se tensó con violencia en sus manos, casi haciéndolo caer. El Mustang estaba tirando, luchando por soltarse. El pánico se apoderó de Cole, pero no iba a soltar la cuerda. ¡Detente!, gritó con voz áspera. Apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. El Mustang relinchó con fuerza, y por un momento, Cole escuchó algo más en su sonido, algo parecido al dolor. Su estómago se revolvió. El caballo estaba agotado. La tormenta había drenado cada gota de energía que le quedaba. Por favor, quédate conmigo, susurró Cole, sintiéndose impotente. El viento aullaba, cortándole la piel como cuchillas de hielo. La nieve caía aún más espesa, casi cegándolo. Sentía el frío hundirse hasta sus huesos. Pero no había tiempo para detenerse. El Mustang dejó de luchar contra la cuerda, y Cole lo atrajo hacia él, desesperado por mantenerlo en pie. El tiempo se les estaba acabando. Si no encontraban refugio pronto, no sobrevivirían. Con un último esfuerzo, las patas del Mustang rompieron la capa de nieve, y colapsó sobre sus rodillas, exhausto. Cole corrió a su lado, con las manos temblorosas, tratando de ayudarlo a levantarse. Su corazón se detuvo cuando los ojos del Mustang se encontraron con los suyos. Crudos, suplicantes. Ya no había duda entre ellos. La tormenta era feroz. Cole sentía su propia fuerza desaparecer. Tenía que actuar rápido. Se limpió la nieve del rostro y miró desesperadamente a su alrededor. Justo delante, una pequeña formación rocosa emergía del suelo. No era mucho, pero era algo. Esa es nuestra oportunidad, murmuró, más para sí mismo que para el Mustang. Apretó la cuerda en sus manos, y con cada gota de energía que le quedaba, guió al caballo hacia la roca. La nieve les llegaba hasta las rodillas, cada paso era una eternidad, pero al fin llegaron. No, era un refugio ideal, pero al menos los mantendría fuera del viento. Cole se dejó caer junto al Mustang, su cuerpo temblando de agotamiento. Lo logramos, susurró. Su voz apenas un eco en la ventisca. El Mustang, aún tembloroso, bajó la cabeza. Cole apoyó una mano en su cuello, sintiendo su calor en contraste con el frío implacable a su alrededor. Ambos estaban destrozados, ambos al borde del colapso. Pero en ese momento, estaban vivos y juntos. La furia de la tormenta no cesaba. Cada músculo de su cuerpo dolía por haber luchado contra la nieve durante tanto tiempo. La pequeña formación rocosa no ofrecía mucho consuelo, pero al menos los protegía del viento brutal. Sin embargo, el frío no dejaba de morderlo. Podía sentir cómo su cuerpo perdía calor lentamente. Las horas pasaban con lentitud. El Mustang seguía a su lado, temblando incontrolablemente. Su pelaje estaba empapado de nieve y sudor. No había emitido sonido en lo que parecía una eternidad. Solo su respiración entrecortada rompía el silencio del paisaje, helado. Cole había intentado todo. Lo cubrió con mantas. Frotó sus patas para estimular la circulación.
Nada funcionaba. El Mustang estaba perdiendo fuerza más rápido de lo que Cole esperaba. Y la cruda realidad comenzaba a asentarse en su mente. No podía dejar que el caballo muriera. No aquí. No así. Miró hacia la tormenta, entrecerrando los ojos. No mostraba señales de disminuir. El viento soplaba con aún más fuerza. La nieve caía en densas cortinas, oscureciendo cualquier camino de regreso. Ni siquiera podía ver el rastro que habían tomado para llegar hasta aquí. Bajó la vista hacia el Mustang. Los ojos que antes brillaban con fiereza, ahora parecían apagarse, no podían continuar, y Cole lo sabía. Si se quedaban aquí mucho más tiempo, el Mustang no sobreviviría, pero no podía cargarlo. Era imposible. Apretó los puños. No podía dejarlo morir. Ese no era él. Pero no había respuestas fáciles. Pensó en el rancho, en su hermana, esperando que él regresara. Si no lo hacía pronto, ambos estarían en serios problemas. El rancho apenas resistía. Y ahora, él estaba atrapado en medio de la tormenta más feroz que había enfrentado en su vida, con un Mustang herido, y sin ninguna salida clara. No podía permitirse perderse ahí para siempre. Cole se puso de pie lentamente, sus piernas entumecidas y doloridas por el frío. Miró al Mustang una última vez. Los ojos del animal lo siguieron, reflejando un ruego silencioso. Era como si el Mustang supiera lo que Cole estaba a punto de hacer, tomar la decisión más difícil de su vida. «Quédate aquí», susurró, más para sí mismo que para el caballo. «Iré a buscar ayuda». Se giró en la dirección en la que creía que estaba el rancho, tratando de controlar su respiración a pesar del aire helado que quemaba sus pulmones. No tenía elección. Tenía que dejar al Mustang, al menos por un tiempo, e intentar regresar al rancho. Tal vez allí pudiera encontrar a alguien que lo ayudara. Alguien que pudiera volver por el Mustang antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando dio unos pasos, con el viento aullando detrás de él, sintió un nudo en el estómago. La mirada del Mustang le había calado hasta los huesos. Era un animal que había sobrevivido en la naturaleza durante años, fuerte e independiente. Y sin embargo, ahora, dependía de él, de Cole. No podía alejarse. Pero, ¿realmente estaba abandonándolo? ¿O estaba tratando de traer ayuda para salvarlos a ambos? Se detuvo. Sus botas quedaron clavadas en el suelo helado mientras el pensamiento se hundía en su mente. No podía irse, no ahora, no después de todo lo que habían pasado juntos. La nieve giraba a su alrededor con más violencia, como si la tormenta misma lo estuviera poniendo a prueba. Su respiración era entrecortada y el peso de la situación lo oprimía el pecho. Si se iba, el Mustang podría no sobrevivir. Si se quedaba, ambos podían morir. Cole miró al caballo una vez más. Los ojos del Mustang seguían fijos en él. Ya no había miedo, solo una tranquila confianza que le hizo doler el corazón. «No te voy a dejar», dijo con firmeza, su voz apenas audible en el viento. «Estamos juntos en esto», inspiró hondo. No podía arriesgarse a dejarlo atrás. Pero tampoco podía quedarse en el refugio rocoso, congelándose sin esperanzas de ayuda. Solo le quedaba una opción. Con las manos temblorosas, desató la cuerda del pecho del Mustang, guiando con cuidado al caballo para que se pusiera de pie. El Mustang se tambaleó. Sus patas se doblaron de nuevo, pero Cole lo sostuvo con fuerza, negándose a dejarlo caer. El animal pareció reunir sus últimas fuerzas, y tras un instante de vacilación, avanzó, decidido a seguir adelante, a pesar del agotamiento. El corazón de Cole se hinchó de orgullo. Este caballo, este Mustang salvaje, había sobrevivido contra todo pronóstico. Y ahora, confiaba en él para enfrentar un último desafío. Aseguró la cuerda nuevamente alrededor del pecho del Mustang, respirando hondo, asegurándose de que el animal pudiera caminar. «No nos vamos a rendir», murmuró. No estaba seguro si se lo decía al caballo, o a sí mismo. El viento rugía a su alrededor. Pero la determinación lo impulsaba. No podían dejar que la tormenta los detuviera. No ahora. Juntos, salieron del pequeño refugio y volvieron a la ventisca. El viento les azotaba la cara, pero ninguno titubeó. Cada paso era más difícil que el anterior.
Pero siguieron adelante. El cuerpo de Cole gritaba por descanso. Pero él siguió caminando. Las patas del Mustang temblaban. Pero él siguió avanzando. Y entonces, en la distancia, algo apareció, una sombra difusa en medio de la nieve, una silueta que Cole no lograba distinguir. Su corazón saltó en su pecho. ¿Era un árbol? ¿Una formación rocosa? ¿O algo más? Sigue, dijo Cole con voz ronca. No estaba seguro de cuánto más podrían aguantar, pero mientras el Mustang siguiera con él, no podía detenerse. No todavía. La tormenta no daba tregua. El blizzard había empeorado durante la noche, y la nieve se acumulaba más y más. Parecía que el mundo entero había sido devorado por el blanco. Cada paso que daban era una batalla. El viento los golpeaba como garras heladas, quemándoles la piel y entumeciéndoles los huesos. No habían avanzado mucho. El Mustang se estaba ralentizando. Sus patas temblaban. Su pelaje estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Cole estaba igual de agotado. Apenas podía mantener los ojos abiertos mientras avanzaba por la nieve que les llegaba hasta las rodillas. Pero no podía detenerse. No aún. De vez en cuando, miraba al Mustang. Su respiración era pesada, irregular. Un sentimiento inquietante crecía en su pecho. Sabía que el caballo estaba luchando por mantenerse de pie. Pero tenían que seguir adelante. Tenían que salir de ahí. La cresta estaba cerca. Al menos, eso esperaba. Su mente estaba nublada por el agotamiento, pero recordaba que la cresta era su objetivo. Si lograban llegar hasta allí, podrían ver la cabaña. Solo un poco más. Casi llegamos, susurró a su compañero. Su voz sonaba áspera, cansada, congelada. Tú puedes hacerlo, pero incluso mientras lo decía, la duda lo carcomía. La tormenta era implacable, y la visibilidad, casi nula. Podrían estar caminando en círculos. El Mustang tropezó a su lado, y esta vez, Cole no pudo sujetarlo a tiempo. El caballo cayó pesadamente en la nieve. Su relincho ahogado se perdió en la ventisca. Las piernas ya no lo sostenían. El corazón de Cole se detuvo. Se arrodilló en la nieve junto al Mustang con la respiración entrecortada. No, 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 susurró, sintiendo el frío morder más profundo mientras el pánico se apoderaba de su voz. Sus manos temblorosas intentaron levantar al Mustang, pero su cuerpo estaba flácido, sus ojos cerrados, y entonces Cole se dio cuenta. Estaban cerca del borde de la cresta. Si no llegaban a un terreno más alto, no lo lograrían. La nieve se acumulaba más rápido. La tormenta no mostraba señales de detenerse. Cole apoyó la frente en la crin del Mustang, sintiendo cómo sus lágrimas se congelaban. Al salir, estaban perdiendo la lucha. El caballo no iba a sobrevivir. Lo siento, susurró, con la voz rota. No sabía si el Mustang podía oírlo. Pero en ese momento, ya no importaba. Había fallado. Había fallado a su hermana. Había fallado al Mustang. Nada tenía sentido ya. No iban a salir de esta. Pero entonces, algo pasó. El Mustang se movió, apenas un leve temblor al principio. Luego, su cabeza se levantó lentamente. Sus ojos se abrieron, y se clavaron en Cole con una intensidad silenciosa. Cole se quedó sin aliento. ¿Era posible? ¿El caballo todavía tenía fuerzas? Las patas del Mustang temblaron. Pero entonces, con una respiración profunda y dolorosa, se levantó. Cole jadeó. Era real. El caballo seguía peleando. Siguió sus instintos y se puso de pie, con las piernas aún tambaleantes. Vamos, susurró Cole, su voz rasposa pero firme. No nos rendimos. El Mustang lo escuchó. Dio un paso, luego otro. Juntos, siguieron avanzando. El viento rugía, la nieve golpeaba con furia. Pero ellos seguían de pie, y entonces, cuando llegaron a la cima de la cresta, Cole lo vio, una figura, esperando en la tormenta, un destello de esperanza, y por primera vez, creyó que tal vez, tal vez, podrían salir de ahí con vida. ¡Aquí! ¡Necesitamos ayuda!, gritó Cole con la poca fuerza que le quedaba, su voz apenas llevada por la tormenta. La figura en la distancia no respondió.
pero se giró y comenzó a moverse hacia ellos. El corazón de Cole latió con fuerza. ¿Era su salvación? ¿O solo otra sombra en medio de la ventisca? Tal vez no estaban solos. Tal vez aún había esperanza. Pero a medida que la figura se acercaba, algo cambió dentro de él. Algo no encajaba. La forma no era la de un rescatista corriendo hacia él con urgencia. El movimiento era extraño, demasiado lento, demasiado indeciso, como si estuviera luchando contra el mismo agotamiento que lo consumía a él. Cole entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. Y entonces lo entendió. No era un rescatista, era otro perdido en la tormenta, otro alma atrapada en la misma pesadilla, otra persona luchando por sobrevivir. El Mustang dejó escapar un relincho bajo y ansioso. Cole se giró y vio en los ojos del caballo el mismo pánico que él acababa de sentir. Por primera vez desde que todo esto comenzó, comprendió algo que le revolvió el estómago. No estaba solo en esta batalla contra la tormenta. Todos estaban peleando por su vida. La figura en la cresta ya estaba lo suficientemente cerca como para que Cole distinguiera sus ropas. Llevaba capas gruesas para protegerse del frío, pero algo en su postura le generó un nudo en el pecho. No caminaba con urgencia. No venía corriendo. Se movía con una lentitud preocupante, con una derrota evidente en cada paso. Cole dio un paso hacia adelante con cautela. La nieve crujió bajo sus botas. El Mustang lo siguió, tambaleante pero decidido. El frío ya no le importaba. Toda su atención estaba puesta en la persona frente a él. Cuando la figura se acercó aún más, Cole notó la forma en la que se tambaleaba, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Por un instante, un destello de esperanza cruzó su mente. Tal vez esta persona sabía algo. Tal vez tenía un plan. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante. Porque la figura cayó de rodillas en la nieve, dejando escapar un gemido débil. ¡Hey! Cole corrió hacia ellos, resbalando sobre el suelo helado. ¿Estás bien? La figura gimió. Intentó moverse, pero el frío lo había dejado sin fuerzas. La tormenta seguía rugiendo. El viento seguía cortando como cuchillas de hielo. Por un momento, Cole no estuvo seguro de si la persona siquiera podía escucharlo. Pero entonces, entre el aullido de la ventisca, una voz ronca y débil llegó a sus oídos. Es demasiado tarde. El pecho de Cole se apretó. Se arrodilló junto a cientos de... La persona, quitándole la nieve del rostro con las manos temblorosas, era un hombre, más joven que él. Su piel pálida, su mirada perdida. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo atrapado en la tormenta. ¿De dónde vienes?, preguntó Cole, su voz tensa por la preocupación. Esto no debía estar pasando. Se suponía que alguien los ayudaría. No que encontrara a alguien, aún peor que él. Los ojos del hombre parpadearon con esfuerzo, tratando de enfocarse. Yo iba de regreso al rancho, pero la nieve jadeó. No pude llegar. El pánico se apoderó de Cole. Este hombre venía de la misma dirección a la que él intentaba llegar. Si él había fallado, si no logró volver, ¿qué esperanza le quedaba a Cole? No estamos lejos de la cresta, dijo Cole, obligando su voz a mantenerse firme. Podemos lograrlo. El Mustang resopló con fuerza a su lado. Su cuerpo temblaba, pero seguía en pie. Cole miró al caballo, luego al hombre en la nieve. Voy a ayudarte, dijo, con firmeza. No te voy a dejar aquí. El hombre negó con la cabeza, su respiración irregular. Es demasiado. Pero Cole se negó a escuchar. El Mustang había peleado hasta el final, y ahora él haría lo mismo. La tormenta había intentado romperlo, pero no iba a permitir que se llevara a otra persona. No, te dejaré. La voz de Cole se endureció. Dio un paso hacia adelante y extendió su brazo. Estamos juntos en esto. El hombre dudó. Su mirada vagó hasta el Mustang, que se mantenía firme a su lado, como si también estuviera esperando que tomara la decisión correcta. El caballo exhaló en una nube de vapor. Sus patas seguían temblando, pero ahí estaba, resistiendo. El hombre miró de nuevo a Cole. Sus manos temblaban, pero con esfuerzo levantó una y tomó la de Cole. Está bien, susurró, apenas un murmullo. Está bien.
Juntos, comenzaron a moverse. La nieve les golpeaba el rostro. El viento no daba tregua, pero avanzaron, paso a paso. Cole no sabía si el hombre podría llegar a la cresta. No sabía si él mismo podría hacerlo. Pero tenía que intentarlo. El Mustang seguía con ellos, su presencia fuerte y constante. Eran un solo equipo ahora, 3 almas luchando contra los elementos. No había tiempo para dudas. No había espacio para rendirse. Y entonces, la ventisca se detuvo. Solo por un instante. El viento se calmó. El mundo quedó en un silencio extraño. Cole levantó la mirada, y entonces lo vio, a lo lejos, entre la nieve. Una silueta, el contorno de un edificio. La cabaña. Susurró con la voz rota. Por primera vez, vio una salida. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, la tormenta volvió con más fuerza. El viento golpeó con furia renovada. La nieve volvió a oscurecerlo todo. El hombre a su lado tropezó. Sus piernas cedieron. Cole apenas logró atraparlo antes de que cayera por completo. «No te rindas ahora», gritó Cole con la voz rasposa. «Estamos tan cerca». El hombre dejó escapar una risa débil, casi sin vida. «Es demasiado tarde para mí». Las palabras golpearon a Cole como un puñetazo en el estómago. No quería perderlo, no ahora. Pero cuando miró al Mustang, supo lo que tenía que hacer. No podía cargarlo. No podía luchar contra la tormenta con él a cuestas. No si quería que todos sobrevivieran. «Llegaremos juntos», dijo Cole, su voz temblando por la emoción. Ayudó al hombre a ponerse de pie y siguió adelante. Cada paso era una agonía. Cada respiración dolía. Pero el Mustang avanzaba a su lado, resistiendo, peleando, sobreviviendo. Y entonces, la cabaña dejó de ser solo una sombra. Se convirtió en algo real. Las luces en las ventanas eran un faro de esperanza, un santuario. «Aguanta», susurró Cole. El final estaba cerca, y esta vez no pensaba rendirse. Su voz estaba áspera, rota por el frío y el esfuerzo, mientras apretaba con más fuerza el brazo del hombre. La desesperación empezaba a apoderarse de él, sus pensamientos convertidos en súplicas frenéticas. Pero no podía dejar que se notara. No, ahora no cuando estaban tan cerca. El Mustang resopló con fuerza, como si también los estuviera instando a seguir adelante. Con un último y agotador esfuerzo, alcanzaron la puerta de la cabaña. Cole estaba tan exhausto que ni siquiera pudo llamar. Simplemente empujó la puerta con cada gramo de fuerza que le quedaba. El calor del interior lo golpeó como una pared. Por un momento, solo se quedó allí, de pie, parpadeando, tratando de ajustarse al repentino cambio del frío cortante a una calidez envolvente. Pero no había tiempo para disfrutar el alivio. El hombre a su lado se desplomó. Sus piernas cedieron. Cole apenas logró guiarlo hasta una silla antes de que cayera al suelo. «¡Ayúdenlo!», gritó Cole, su voz temblorosa por el miedo y el agotamiento. Dentro de la cabaña, una mujer mayor corrió hacia ellos. Tenía el rostro marcado por los años y las experiencias, como alguien que había visto mucho en su vida. Pero en su mirada, cuando se posó en Cole, había algo más, reconocimiento. Había visto esto antes. Había visto a personas llegar desde la tormenta. Personas que habían librado la misma batalla. Sin perder un segundo, la mujer comenzó a trabajar. Revisó el pulso del hombre, murmurando palabras de consuelo mientras lo envolvía en mantas e intentaba calentar su cuerpo helado. Cole se quedó atrás, observando todo con el corazón martillándole en el pecho. Quería ayudar, pero solo podía mirar. Inmóvil. Sin poder hacer nada más que esperar. Entonces, su mirada se desvió hacia la puerta. Hacia el Mustang. El caballo todavía estaba allí, temblando. Su pecho se agitaba con cada respiración. Su cuerpo entero estaba al borde del colapso. «Lo siento», susurró Cole, sintiendo que algo en su interior se rompía. Se acercó al caballo, sus manos temblando mientras acariciaba su lomo empapado de nieve. «Estamos aquí. Lo lograste». El Mustang, como si entendiera, rozó suavemente su hocico contra él. Su aliento era irregular. Sus ojos estaban llenos de fatiga.
Pero había algo más en ellos, algo más profundo. Algo que le dijo a Cole que este viaje había significado más que solo sobrevivir. La mujer mayor terminó de revisar al hombre y levantó la vista. Está vivo, dijo suavemente. Pero está en mal estado. Necesitamos mantenerlo caliente y vigilarlo. Cole dejó escapar el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de Moenoatinción, que estaba conteniendo. Gracias. Su voz era apenas un murmullo, ahogada por la emoción. Se giró hacia el Mustang. Ahora, tenemos que cuidar de ti también. La mujer le dedicó una sonrisa amable. Lo llevaremos adentro. Hay un establo en la parte trasera. Pero tenemos que moverlo con cuidado. Este caballo es tan luchador como tú. Cole asintió. Su cuerpo estaba drenado de toda energía. Pero cuando miró al Mustang, comprendió algo. Ambos lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido a la tormenta. La tormenta había intentado arrebatárselo todo, pero al final, solo había fortalecido su lazo. Los había probado, había puesto a prueba su valentía, su resistencia, su voluntad de seguir luchando. Pero no los había roto. La mujer ayudó a Cole a guiar al Mustang hacia el establo. Mientras caminaban, Cole miró, por última vez, al hombre en la cabaña. Seguía envuelto en mantas. Su respiración aún era débil, pero constante. Todavía no había terminado. Pero la peor parte había quedado atrás. Cuando la puerta del establo se cerró detrás de ellos, Cole apoyó su frente contra el lomo del Mustang. Sintió el calor del cuerpo del caballo en contraste con el frío que aún se aferraba a su piel. Lo habían logrado. Habían encontrado el camino de regreso a casa. Y en ese momento, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Cole supo algo con certeza. Eran más fuertes que la tormenta, y siempre lo serían. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que el coraje y la compasión pueden superar cualquier desafío. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia con alguien que ame relatos llenos de emoción y esperanza.